Dios es bueno. Puede tomar su lugar. God is, you can take your seat. Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word. Y el mensaje de hoy se titula And today's message is Provisión, provision, multiplicación multiplication, y crecimiento. and growth. Diga conmigo, Say it provisión, with me. Provision, multiplicación multiplication, y crecimiento. and growth. Por ahí les enviaron un mensaje en Torre de Oración. And prayer, Tower of Prayer, they send you a message. Yo les envié uno a los I discípulos sent one to the disciples. que por favor To no please faltaran, don't miss today. trajeran su libreta, Bring your notebook, su pluma, your pen, su your Biblia, Bible. porque hoy hay un mensaje pastoral, Because today there's a pastoral message, pero también de dirección para but nosotros. also of direction for us. De Dios ubicándonos God putting us in place para poder avanzar en nuestra vida, to be able to advance in our lives, en nuestra in familia, our family, en el matrimonio, in our marriage, en los negocios. and the businesses. Dios quiere que nosotros estemos God avanzando, wants que estemos us to prosperando. advance, to Amén. be prospered. Amen. Entonces, en Marcos capítulo 6, versículo 30 Mark chapter 6, al 44, verse 30 to 44. Marcos capítulo 6, Mark chapter 6, versículo 30 al 44. verse 30 to 44. Los que leen en inglés, por favor, síganme en su Biblia. Those that read in English, please follow me in your Bible. El versículo 30 Verse dice así: 30 says, Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un 31. lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Diga conmigo, eran muchos say it with me. It was many los que people venían coming y los que and iban. going. Dice, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un 32. lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y 33. lo reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y verso 34. 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos 35. se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos porque para que se vayan a los 36. campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. 37. Respondiendo 37. él les dijo: denles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tienen? 38. Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar 39. a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartieron los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Diga conmigo, todos comieron. Say it with me. They Dígalo all fuerte, eat. todos comieron Say it with me. All hasta eat que se llenaron, as much as they wanted, hasta que ya no podían más. until they couldn't eat more. 43 dice: 43. y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que les sobró de los peces, y los que comieron 44. eran 5,000 hombres. Dice otra escritura, Another scripture o otra says, parte en el evangelio, another part of the gospel que eran says, 5,000 hombres sin contar it was 5,000 las men mujeres y without los niños. counting men, Quiere decir and, que tal vez women eran and más de children. 15,000. Saying it was o more than 20,000 o 15,000, 25,000 maybe 20 or personas. 25,000 people. Era una gran It multitud. was a great multitude. Entonces, dice la escritura que los discípulos estaban muy cansados The scripture says that the disciples were very porque tired Jesús los había mandado anunciar el evangelio, because Jesus sent them to announce the a gospel, predicar to y a preach sanar a los and enfermos. to heal the sick.
Y cuando regresaron le dieron las noticias de todo. And when they came back, they gave him Jesús the news estaba of en la everything. ciudad. Jesus was in the city. Pero dice que había mucha gente But it que says that there iba y was que many venía. people that was coming and going. Porque dice otro evangelio Because another gospel que says seguían a Jesús por los milagros that they would follow Jesus because of the y se miracles. acercaban a And él. they would get close to him. Muchos venían y recibían de él. Many will come and receive Unos from venían, him. diga Some conmigo, will come. unos venían Say with me, some will come. y se iban. And some Y venían left. otros And another y ones se came, volvían a ir. and they will leave again. Era mucho el trabajo Their job was so y los much. discípulos estaban muy And the cansados. disciples were very tired. Tan cansados que no tenían tiempo ni para comer, So dice. tired that they didn't even have time to eat. Yo recuerdo cuando comenzábamos a ir a la I iglesia remember when we started o going to estar en un church. discipulado con or el being pastor in Alejandro, a discipleship with Pastor Alejandro, nuestro padre espiritual, our spiritual pastor, pastor. y realmente nuestra vida era así. And truly our life was like that. Yo trabajaba en una vinícola I would work in a winery. y trabajaba turnos de 10 y 12 horas. And I would work shifts or 12 Me and paraba a las 10 and 4 de la 12 hours. mañana porque entraba a las I 5 would get up at 4 a.m. because I was y working in luego at 5. salía a las 4 o a las 5 de And la tarde. I will leave at 4 or 5 p.m. Y entonces Noemí me recogía That Noemi will pick me up. o a veces Or nos veíamos en la sometimes iglesia. we will see each other in church. Yo llegaba todo lleno de I vino would get there all full of wine. y no es porque tomaba, and sino not porque because I movía would los drink, but barriles, because I las would mangueras, push the se me wine volcaba and- el vino encima and the wine will pour on me. y me cambiaba, ahí And me I would llevaba change. ropa Noemí, Noemi will take me new clothes. me llevaba comida y She comía will take rápido. me food and I will eat fast. Y de todos modos llegaba oliendo a vino. And I will still smell like wine. Todos los sugieres me perseguían, All the orando ashes en will lenguas y todo. Y praying in decía, este tongues. viene bien I'm borracho. just saying, this guy is very drunk. Yo no sé si me ayudó más la oración de I todos don't los know if sugieres the detrás de prayer of mí the ushers helped me more. o del pastor, pero Or the decían, pastor. este pobre siempre llega borracho. But they will say, this No, poor olía a guy is vino always porque drunk. de todo el vino que se me But I tiraba. will smell like wine because of all the Así wine era that los will pour in. miércoles, That's how it was on Wednesdays, los días de the vigilia. days of vigil. Noemí trabajaba también. Noemi will also work. Nuestros hijos venían, Noemí corriendo con los niños. Noemi will be coming Les llevaba running with un the sándwich, children. su They will take leche. them a sandwich, milk. Les llevaba la She pijama will take their PJs. porque vivíamos como a 40 minutos de la because iglesia en we carretera. used to live 40 minutes away from the church. Entonces veníamos también al discipulado We also will come to y discipleship. el discipulado comenzaba a 7 y media. And discipleship will start 7:30. Sabíamos a qué horas comenzaba el discipulado, We knew at what time this pero no discipleship would sabíamos a start, qué horas but terminaba. we didn't know what time it was going to end. Orábamos por 1 hora, hora y We media, would a pray for veces 1 2 hour, horas, 1 hour and a half, or sometimes orando en 2 hours, lenguas, praying in en tongues, el entendimiento, in en the el knowledge, discipulado. and the discipleship. Ya como a las 9 y media de la Around noche, 9:30 at entonces night, el pastor comenzaba la enseñanza pastor para will start the nosotros. teaching for us. Eso se terminaba a las 11, That 12 de will la end noche. 11, 12 midnight. Y así era. And that's how it was. Más aparte los días que servíamos. And besides the Y days that we would íbamos serve, a las casas a we would go to visitar y the a orar houses en las to visit and casas pray in the houses. y a consolidar familias and to nuevas que consolidate new venían. families that were coming. Y eso era lunes, era That was martes, Monday, miércoles, Tuesday, jueves, Wednesday, Thursday, viernes. Friday. El sábado Noemí tenía ensayo porque Saturday, estaba en la Noemi alabanza. She was El in ensayo the no duraba 1 hora. chorus, and Oraban por she 1 was hora. only for 1 hour. She will pray for Después 1 hour. les ministraba el líder de alabanza Later, una palabra the leader will por 1 hora minister más. a word for 1 more Después hour. ensayaban por 3 Later, o they 4 will horas train for más. 3 or more 4 hours. Prácticamente todo el sábado estaba Practically, ahí. she will be Y el all domingo Saturday estábamos there. temprano. And on Sunday we will be A there las early, 7 de la mañana at en la 7 iglesia. a.m. in the morning, 2 horas at antes church, 2 hours porque before, servíamos en la because casa we del will Señor. serve in the house of the Lord, Y después and later, para comenzar la to reunión a las start the 9. reunion at 9. La reunión terminaba And the a la reunion 1. will finish at Salíamos 1. a las 3 de la We'll come out iglesia. at 3 from church. Corríamos a comprar nuestro We'll mandado, run to go get a our lavar. groceries, to Íbamos a la wash. lavandería We porque will no go to the teníamos laundry lavadoras because we en didn't casa. have a laundry set in our Noemí home. se quedaba lavando en la And Noemi would lavandería. stay at the Yo laundry iba a mat hacer compras washing. I would go do y the luego llevábamos a los niños shopping, al and we parque. would go take the Y kids to the park. realmente And truly, era un tiempo muy it apresurado, was a very muy ajustado. fast time, a very short time. Y sí, muy And cansado. yes, very tired.
Y me identifiqué mucho con esta And I palabra. identify myself with this word. Porque cuando uno trabaja en la obra del Because Señor, when diga conmigo en we la work obra in del the Señor. work of the Lord, Jesús dijo orar para que Jesus y said, pedir que el Señor envíe pray más and ask obreros. the Lord Diga to conmigo send more obreros. workers. Say it with me, more Obreros para workers. su mies. La mies es Workers for mucha his, y los obreros son pocos. When- Diga and the conmigo workers obreros. say it with me, workers. Obreros son los que The trabajan. workers are the ones that ¿Sabe work. usted que en una empresa Did you el know that obrero in a company, the es worker el que lleva la mayor is the carga one de that trabajo? has the more, Es el que más se carry cansa. in the job. That's the one that Es gets el que tired más the most. ensucia el It's the obrero. one that gets most dirty, Se the ensucia el worker. pantalón, la Their- cara, get las dirty, manos. their hands, their face, Dice, their porque es clothes, un obrero. because he is a worker. Y el obrero hace eso. And that's what the worker does. Pero cuando ellos estaban muy cansados de But when todo they were lo que very tired from hicieron, everything they've done, Jesús no les dio vacaciones. Jesus did not give them Y no vacations. los mandó a su casa y And les he dijo, didn't váyanse send a them su home, casa. and he said, go home. Les dijo, vengan He conmigo. said, come with me. Vamos a un lugar Let's go aparte. to a separate Diga place. conmigo, el descanso Say it with me. The solamente rest, puedo encontrarlo I con can only Jesús. find it with Jesus. Se los llevó a un lugar aparte para He que took them in a descansaran separate place so they can rest. y para que se alimentaran And so they porque can also eat no because habían comido they bien. haven't eaten well. Y entonces ahí la gente lo reconoció y So the reconoció a people Jesús. recognized him, recognized Jesus. Ellos se subieron en una barca y They cruzaron got el in a mar. boat and they went across the sea. Pero dice que la But gente it says that tenía the tanta people had necesidad so much need que ellos se fueron a pie that they went y walking llegaron primero que and they Jesús. got there before Jesus. ¿Por qué? Porque tenían mucha Why? Because necesidad. they had so much need. Muchos estaban enfermos Many were sick. y no llamaron un Uber para they que didn't los call llevara. an Uber to No crea take que them. agarraron la Don't aplicación, think that they got the application. pidieron un Uber y lo They recogieron. asked for No, an Uber. They pick 'em up. ellos No. agarraron sus enfermos No, y los they llevaron got their sick and took 'em. caminando por el desierto. Walking through the desert. Un día caluroso, One very hot lleno de day, polvo, full of un dust. camino empedrado. A path with, Siguiendo full a of Jesús rocks. iba en la barca Jesus was y in ellos the iban boat, caminando and they were apresuradamente walking para llegar fast temprano, so they can get there early, para llegar y alcanzar un buen to lugar, get there and get a good para place, cuando Jesús llegara. for when Jesus to get Muchas there. de las veces, Many times, a veces, la gente parece que quisiera que le rogaran para que people viniera a looks la like iglesia. we have to beg them to come to church. Hay personas que There's vienen a people la that iglesia they y come to church no and sé, they're like, pasa por mí, I don't know, just pero pick si me no tengo up, carro, but no, I no, don't no, have a no, car. no creo que voy a ir, I don't think I'm gonna porque a mí go. no me gusta el calor, Because I don't no like me the gusta la heat. I incomodidad, don't like not to be no sé, a comfortable. lo mejor la I otra don't know, maybe semana. next week. Yo digo, ¿cuántas And I será? said, ¿Tendrá necesidad o no tendrá necesidad? Can it be that they have a need or Porque not? aquel que tiene Because the necesidad, one that has a need, no importa it lo que doesn't matter. el cansancio, The no importa el tiredness, it calor. doesn't matter the Ellos heat. estaban siguiendo a Jesús were porque following tenían Jesus because mucha they necesidad. had Diga so conmigo, much tenían need. mucha Say it with me, they necesidad. had so much need. Por eso estaban siguiendo a That's Jesús why they were following por el Jesus desierto. through the Y desert. dice Jesús que cuando Él los vio, And Jesus said that when he saw them, sanó a todos los que estaban he enfermos. healed all the ones that were sick. Diga conmigo, Say it recibieron with un me, milagro. They received a miracle. Pero en el versículo 34 But on verse 34, dice la escritura que The scripture Jesús says salió y vio que era una gran that multitud Jesus saw that it was a great crowd, y tuvo compasión de ellos and he had compassion of them porque estaban como ovejas que no tienen pastor. because they were like sheep without a Y shepherd. entonces comenzó a And enseñarles he muchas began to cosas. teach them many things. Los milagros The miracles producen gente agradecida al produce Señor. grateful people to the Lord. Cuando una persona recibe un milagro, When a person receives a va a miracle, estar agradecida con el it's going to Señor. be grateful with God. Pero cuando una persona recibe un But milagro, when a person receives a miracle, la vemos hoy we see y la them otra semana no. today and next week Dice we la don't. palabra que eran muchos los The que word iban y says venían. that there were many that come and go. Es decir, que hoy había Meaning unos, today there were some, mañana no estaban. tomorrow there will Y not venían be there. otros and others y will se come iban. and they will leave. Porque la unción Because the anointing no hace discípulos. doesn't make Los disciples. milagros The miracles, no hacen they discípulos. don't make disciples. Hacen gente They agradecida. make grateful people. Pero vemos gente que
viniendo a la iglesia that we see that people coming to church a recibir un milagro to de Dios receive a miracle from y God, viene a la iglesia porque and they come tiene to church necesidad because they have a need, y no la vemos por algún and tiempo, then we don't see them for a por while, semanas o tal vez for weeks meses, or maybe months, y otra vez vuelve a venir cuando tiene and then necesidad they come again when they have y another viene, need, y viene por un milagro and they come for a y miracle, recibe el and milagro they do receive the porque Dios miracle es bueno, because God is pero good. nunca su vida But cambia. their life never changes. Siempre hay There's necesidades, always needs. siempre hay vacíos There's en su always corazón. voids in their hearts. La enseñanza The forma teaching discípulos. force disciples. Por eso dice la palabra que That's why the Jesús word says sanó a todos that los Jesus enfermos healed all the y sick, cuando los sanó, and when he healed them, entonces tuvo mucha then he compasión. had much Porque compassion of aunque them. recibieron el milagro, Because even though they received Jesús the se dio miracle, cuenta que Jesus estaban como noticed ovejas that they were like que no sheep, tienen that they pastor. have Por no eso shepherd. That's comenzó why a he enseñarles started to muchas teach them cosas. many things. Es decir, que puedes tener los milagros Saying you can have the y miracles, puedes recibir muchos and milagros you en can tu receive vida, many miracles pero in si your tú no life, te sientas a but if you don't recibir la sit down to enseñanza, receive the siempre teaching, serás una always oveja sin you're gonna pastor, be a sheep without perdida, a shepherd, desprotegida, lost, disprotected, herida wounded, y hambrienta. and hungry. Pues eso es lo que Jesús vio en That's la what Jesus gente que saw estaba ahí. in the people that Ya were habían there. recibido el They milagro, had received the pero miracle, tenía una profunda but he compasión had a deep compassion porque for them. el alma de esas Because the personas soul of those people estaba vacía. were empty. Ellos necesitaban ser enseñados. They Por needed eso to be teaching. él estaba muy cansado. That's why he was very tired. Los discípulos estaban muy The cansados. Ponga disciples were atención en very esto, tired. por Pay favor. attention in this, please. Se los llevó aparte para que He took descansaran, them beside so y they para can que rest comieran. and so they can eat. pero ni pudieron But they descansar couldn't even ni rest. pudieron comer. Neither they couldn't Imagínate, eat. Jesús les Imagine, dijo, Jesus vamos told al them, restaurante, los "Let's invito go a to the comer. restaurant, I invite you to Y ahí eat." van todos los discípulos And all the contentos. disciples go Oh, vamos a happy. tener Oh, carne we're gonna asada, have vamos a a... barbecue. Se bajan y antes They de get cuando van off, llegando and we're getting ya there. estaba ahí la The gente. people was already there. Entonces los discípulos So the seguían disciples cansados kept being y seguían tired, sin comer. and they kept Pero with no Jesús eating. estaba atendiendo But la Jesus necesidad de las was personas taking care of the needs of the y people. comenzó a And he enseñarles. started to teach them. Si no hay una If enseñanza, there is not a teaching, nunca somos formados como we are discípulos. never formed as Y disciples. Jesús nos mandó a predicar el Jesus Evangelio sent us to y a preach ser the gospel discípulos. and to make disciples. Entonces la unción So the anointing y los milagros and the miracles no hacen discípulos. don't make disciples. Por eso podemos ver That's milagros, why we can see miracles. podemos orar en las We can calles pray in the streets, y hay milagros, and there are hay miracles, liberaciones, there are hay freedom, and there's sanidades, healing, pero al final but at the end, la gente se va. people leave. Porque dice la palabra que Because the muchos word says venían that many will y come muchos se iban. and ¿Por many qué? will leave. Why? Porque les faltaba Because they were la enseñanza. missing the teaching. Entonces Jesús les empezó So a enseñar Jesus started to teach them. y dice que les enseñó por un largo And it says tiempo. that he taught them for a very Tanto long tiempo time. era que How- se comenzó a hacer de noche. For a long time that it was Ya era starting to muy get tarde. dark and it was getting late. Y los más preocupados eran los And the discípulos. ones that were worried was the disciples. Estaban cansados y They were tenían tired hambre. and they were hungry. Ya la gente les empezaba a And the fastidiar, people started a los discípulos les empezaba a fastidiar la The gente. disciples started to get tired Y of le the dijeron people. a Jesús, ya, And they told Jesus, despídelos, mándalos send que them se away, vayan. tell them to go Dile away. que vayan a los Tell them campos to go to y the- a las to the aldeas towns y and que to the towns consigan allá de and comer, close a ver towns, qué. and they can get something Otro to evangelio eat. dijo, se Another nos van a gospel said, desmayar aquí. They're gonna faint in here. Mándalos y que se vayan a Send comer a them ver to dónde. go Dijo eat no, somewhere. Jesús les dijo And no. Jesus told them no. Les dijo, denle de comer ustedes. He said, you Dijo, feed no, que them. no se vayan. No, don't send them Denle away. ustedes de comer. You feed them. Y entonces le dice, And then they ¿cómo? said, how? Que nosotros les demos de You comer. want us to feed them? Dice, con 200 denarios, With con 200 un salario de un coins, año with the casi de salary trabajo, of a year no sería almost, suficiente para darle de it wouldn't comer a be todas enough estas to feed personas. all of these people. Además, ¿de dónde lo vamos a sacar? And where we're gonna get ¿Cómo the money vamos a from? traer tanto How pan a are we este gonna bring lugar? so much bread to this El place? dinero que tenemos no The nos money that we have is alcanza not enough para poder alimentar a to be tanta able to gente. feed so much Y ahí people. estaban los discípulos, And the disciples cansados, were there, tired, hambrientos, hungry, enojados. No, no se mad. puede. No, it can't be possible. No. Este Jesús ya Jesus is se already- pasó. he's taking No, advantage. no mira cómo estamos de He doesn't see how we cansados. tired. Encima quiere que le demos And de on top of that, he comer. wants us to feed Dijo, no, them. no se puede. They said, no, it Y can't be entonces possible. Jesús les dijo, So Jesus told ¿cuántos them, panes how tienen? many breads do you have? Dijo,
No sé. They said, I Nadie don't know. sabía cuántos Nobody panes knew how tenían. many breads were No there. habían pensado en They eso. didn't even think about Y entonces that. le dijo, vayan y busquen, vayan, Then he told fíjense them, cuántos "Go panes and son los look que and see tienen. how many breads do you have?" Entonces los discípulos creían que eran The incapaces disciples believed that they were incapable porque solamente estaban viendo las because they circunstancias can only see the y las limitaciones circumstances que tenían. and the limitations that they Ellos had. creían que eran They incapaces de thought poder that alimentar they a were una incapable multitud. of feeding a multitude. Dijeron, no tenemos lo que no They nos said, alcanza, no tenemos. It's not enough. We don't have enough. No somos suficientes. ¿Cómo? How? Somos 12 We are personas. 12 people. ¿Cómo le vamos a dar de comer How are we gonna feed a tiempo on a time 20, 25 to mil 20, personas? Es 25,000 imposible, people? It's Jesús. impossible, Y ellos Jesus. vieron el lugar en el que They saw estaban, the place where they, las they were, limitaciones que the tenían, limitations that they las had, the circunstancias, circumstances. y ellos creían que eran incapaces They de poder hacerlo. thought they were incapable of doing it. Cuando siempre estás pensando When you are always en lo que te hace thinking falta, and what you are missing, nunca consideras lo you que Dios ha puesto never en tus manos. consider what God has put in your hands. Ya había por ahí algunos panes para There were some entre la gente que estaba ahí, breads among the people that was pero there, ellos no lo but consideraban, they did not consider that. porque cuando tú siempre estás viendo lo que Because te hace when you are falta, only looking at what you are pensando de missing, dónde vas a sacar, thinking on when you're gonna que get no es el something mejor tiempo out, that it is not the best para que time puedas prosperar en for la you vida, to prosper in life, que no estás en el mejor that you are tiempo not in the best para que time puedas servir a for Dios, you to serve God, que es that imposible it's impossible que lo que tú estás viviendo that what you are ahora, living right now, lo que estás pasando en what tu you are going matrimonio, through in your marriage, lo que tus hijos están what viviendo, your children are living, es imposible que tú it's puedas impossible for you to servir be a Dios. able to serve Es God. imposible It's que impossible tú puedas for you hacer lo que Dios te está to pidiendo do que what hagas. God is asking you to do. Nunca Dios va a poder o nunca Dios te bendice God is never going to bless por you lo que te hace for falta. what you are Si missing. tú estás pensando If you are thinking en activarte en on la palabra que activate Dios te yourself dé, in the word that God will cuando give you, tengas todo lo when necesario, you have everything that you nunca need, vas a all the poder servir a necessary, Dios. you're never going to be able to serve nunca vas a God. poder caminar en You're fe. never going to be able to walk on Si tú faith. estás pensando, If you are thinking, yo voy a servir a Dios I'm cuando going mi to serve matrimonio esté God when bien, my marriage is good, cuando mis hijos estén when my bien, children are good, nunca vas a poder servir you're a never Dios. going to be able to serve Nunca vas a God. poder seguir a You're Cristo. not going to be able to follow Le dijo, God, vean lo que Christ. tienen. He told them, see what you have. Entonces, no importa el milagro de It la doesn't multiplicación, matter the miracle of the se multiplication. produce cuando nosotros ponemos en las manos de Jesús It's produced when we put in the hands lo of que Jesus tenemos. what we have. la multiplicación y la The alimentación, multiplication and the feeding, y que todos se saciaran y que and for comieran everyone to be hasta que ya no pudieran más, satisfied and eat until they couldn't eat no vino more. porque había un niño Because there was a kid, a que child, tenía esos panes that he had those breads. y los puso en las manos de And he Jesús. put them in the hands of Jesus. Entonces, cuando nosotros ponemos en las manos de Jesús, So when we put in the lo hands que of tienes, Jesus what you have, Dios va a hacer el milagro. God is going to do Y the Dios va a hacer la miracle. And God multiplicación. is going to do the Tú estás multiplication. pensando, You are thinking ¿cómo se van a solucionar los problemas en mi how the casa? problems are going to get resolved in my house. Tengo tantos problemas con mi I have so much esposa. problems with my wife. Mis hijos están My pasando por children tantas are cosas. going through so No many tengo la things. ayuda que I don't have the necesito. help that I Quisiera need. que alguien estuviera I conmigo. wish someone can be with me. Quisiera que alguien me extendiera I la wish mano. ¿Qué someone puedo can stand their hacer? hand to Es me. What can I do? imposible. It's impossible. Pero cuando tú pones en las But when manos you de put in Jesús the hands lo of que Jesus tienes, what you have, Él hace el milagro. He makes the ¿Qué miracle. tengo? What do I Primero have? mi corazón. First of all, my Y heart. cuando yo le creo a And Dios when I believe God, y entrego mi vida a and I Jesús, give my heart to Él hace el Jesus, milagro en mi He vida. makes the miracle Y in Él my cambia life. la And He situación. changed the No situation. importa lo que tú estés It doesn't viviendo. matter what you are Cuando tú living. pones When you put en las manos in the de hands Jesús, of Jesus, Él hace los milagros. He makes the miracles. La mujer, la viuda, que era esposa de un profeta, The widow that was a wife of a prophet. dice la palabra que The los word acreedores says- venían
para llevarse a sus hijos por tantas that deudas. the people were going to take her Y el children profeta because of so Eliseo le many dijo, debt. declárame lo que tienes en And casa. prophet Elijah said, tell me what you have in La your mujer house. venía para que The Eliseo woman le came so extendiera un cheque, Elijah can write her a check para que le pagara las so deudas he can pay o her para que debt, arreglara la situación que or he tenía. can resolve the situation that she Eliseo had. no hizo nada de eso. Elijah did not do any Eliseo of le that. dijo, declárame Elijah lo que said, tienes en casa. "Tell ¿Cómo me le what is dijo? it that you have in your ¿Qué house?" es lo que What did he tienes en said? casa? Tell me what do you have in your house? Con un poco de aceite que tenía en una And with vasija, a little bit of oil she Dios had hizo in un the jar, gran milagro de God made a great multiplicación, miracle of de multiplication, provisión of sobrenatural. supernatural provision. Elías Elijah, es enviado a la casa de una mujer viuda he was en sent to a Bethesda. house of a widow in Bethesda. Y dice la escritura And que the scripture says cuando Elías llega, that when Elijah gets la mujer there, recogía 2 leños para preparar the una woman comida y dejarse morir. picking up wood to cook and she can let Elías herself le dijo, die. dame a mí Elijah primero, said, tráeme una torta, un pan, le bring me a dijo. bread to me first. Y le dijo, no tengo pan. And she said, I don't have bread. Ahora iba a comer lo que poquito que I tenía was about to eat the little y nos thing íbamos that a I morir have, mi hijo y yo. and my son and me were going to Y le dijo, hazme a mí primero. And he said, cook to me Haz como first. dijiste, pero hazme Do a as mí you said, primero. but cook Di for me conmigo, first. primero Dios. First, God. Dijo, de lo que tienes, He hazme a said, mí of primero. what you have, do Y to me después vas a first. comer tú y And tu later, casa mucho. you Y dice que comieron muchos and your house, días. it's gonna eat. hasta And que it Dios says hizo that llover they sobre ate la for many tierra. days until God made Cuando rain tú on the pones land. When you lo put poco que tienes en las the manos small de things Dios, that you have in the hands of Él God, hace el milagro He makes the y Él hace la miracle, and He makes the multiplicación. multiplication. Pero el milagro no va a venir But the miracle is not pensando en gonna lo que come te hace thinking falta, of what you are missing, planeando qué es lo que planning necesitas, what is it that you need. sino cuando tú crees en But when Jesús, you believe cuando in tú Jesus, crees en su when you palabra believe in His y word, pones en sus and manos you put in His para que Él hands, haga el so milagro. He Diga can conmigo make the fuerte, miracle. Jesús Say it hace el with me. milagro. Jesus makes the miracle. Ahora, antes del milagro, Not before the miracle. antes de ver cómo una multitud es Before seeing alimentada how a multitude was con fed, solamente was fed 5 with panes, only 5 breads. en el versículo 39 dice la escritura, On verse 39, the scripture says, y este es el mensaje que Dios me habló para la and iglesia. this is the message that God told me for the Dice, church. y les mandó que hiciesen recostar a todos And He told them to tell the people por to sit grupos down sobre la hierba. by groups over the green grass. Y se recostaron por grupos So they sit down in groups de 100 en 100 of 500, y de 50 en for 50. 50 and 50 and 100 and 100. Antes del milagro de la Before the multiplicación miracle of the multiplication. y antes de que la necesidad de todas las and personas before fuera the need of saciada, all the people were satisfied. de que comieran hasta So saciarse, they can eat until they were satisfied. les mandó a los discípulos. Diga He conmigo, sent the les mandó a los disciples. He discípulos. commanded disciples. Diga fuerte, ¿cuántos Say it discípulos loud. hay en este How many lugar? disciples are in this ¿Cuántos place? son discípulos How many y are discípulas? disciples? Dice que Jesús les Say- mandó It says that Jesus a los commanded discípulos, the tome nota. disciples. Write this down. Jesús les mandó a los Jesus discípulos. commanded disciples. No era una opción, It wasn't an option. no era una It sugerencia. wasn't a suggestion. Le dijo a los He discípulos, commanded ustedes disciples, you organicen a las personas organize the people y díganles que and se tell them recuesten to sit down sobre la hierba on the green grass. en grupos In pequeños small groups de 50 en of 50. 50 by 50. ¿Quiénes tenían que who organizar? had to organize? Oh, ¿está conmigo? Are ¿Quiénes you tenían with que me? organizar? Who had Jesús to tenía que organize? organizar. Jesus had to No, organize. los No, discípulos the disciples. les dijo, les ordenó He commanded que organizaran a to las personas organize the para que people se so recostaran, they can sit down. porque Jesús los iba a Because alimentar. Jesus ¿Cuántos was dicen gonna amén? feed them. How many can Diga, say si amen? usted lo cree, diga un If fuerte you amén. believe it, say a loud amen. Yo no sé dónde he estado en los últimos I don't know momentos. where Yo you've nunca been in dije the eso y la last Biblia moments. I tampoco never dice said eso. that, neither the Bible says that. Jesús no dijo que los iba a alimentar. Jesus never said he was going to feed them. Jesús le dijo, aliméntenlos ustedes. You feed them. Le dijo, no He los said, despidan Do not ustedes. send them away. Ustedes
You- Ustedes los tienen que you alimentar, had no to feed Jesús, them, not sino Jesus, ellos lo tenían que but alimentar. they had to feed them. Pero primero tenían But que first, they have to recostarlos do sobre what? la hierba. Sit him down in the green grass. Esto es algo que los discípulos tienen que This is something aprender. that the disciples need to Los learn. discípulos tienen que The aprender disciples need to learn a seguir las how to instrucciones follow the para poder instructions ver el milagro to de be able to Dios. see the miracle of God. Los discípulos no The están para disciples a ver qué are hacemos, not here to see what si lo can we hacemos do, o no lo if hacemos. we do it or not. La única manera de The ver un only milagro way to see a miracle y de ver la provisión and to sobrenatural see de the Dios supernatural provision of es cuando God, nosotros aprendemos it's when we learn a seguir las to instrucciones. follow the Ese es un instructions. verdadero That is discípulo. a true disciple. En el Salmo 23 Psalms 23. nos damos cuenta lo que Jesús estaba haciendo en ese We can momento. see what God was doing in that Salmo moment. 23, verso 1 al 3 Psalms dice así: 23, verse 1 to Jehová 3. es mi pastor The Lord is my y nada me shepherd. faltará. I ¿Cuántos have- pueden decir Jehová How es many mi can say, pastor? The Lord is my No, shepherd. dígalo fuerte. Say it Jehová loud. es mi The pastor Lord is my y shepherd. nada, And nothing, pero nada de nothing, nada, but nothing of nada me nothing, faltará. I will not have need of nothing. ¿Por qué nada te va a How faltar? come you will not have need Porque of en nothing? delicados pastos me hará Because descansar In green pastures he will y make me junto rest. a aguas de reposo me And pastoreará. in waters of rest he will make me Confortará pasture. mi alma He will comfort my soul. y me guiará And he will guide me por sendas de justicia through paths of justice por amor de su nombre. by love of his Entonces, cuando te dejas name. So pastorear when por you el Señor, allow yourself to be shepherded by the entonces Lord, vas a vivir en paz. then you're gonna be living Va a in haber peace. sanidad, You're gonna have healing. va a haber provisión There's gonna be sobrenatural de Dios supernatural provision of y God, tu alma va a ser and your soul saciada. is gonna be satisfied. Todo esto no viene por el milagro, All of this doesn't come by the miracle. viene cuando te dejas It comes pastorear when you por el allow Señor. yourself to be pastured Ahora, by the Lord. ¿qué es lo que hace un Now, pastor? what is it that a pastor Un pastor does? da el delicado pasto, el A shepherd alimento escogido The chosen food necesario that is needed para el crecimiento for the de las growth ovejas. of the sheep. Entonces, ¿quién iba a proveer So who was ese going alimento? to provide the food? Jesús lo iba a proveer. Jesus Amén. was going to provide it. Amen. Aquí ya nadie dijo amén, dijo no Nobody sabemos. said amen. No sé Because qué es he lo said, que el I pastor don't nos know vaya a what the decir pastor is ahora. going to tell us now. No, él les dijo No, he aliméntenlos said, ustedes. You feed them. Cuando les dijo recuéstenlos sobre When la he hierba, told them to sit them down es in the green porque grass, Jesús los había it's visto because que Jesus andaban como saw ovejas them, sin that they were pastor. like sheep without a shepherd. Y hoy la iglesia del Señor, And today the Jesus of God, caminan the, como of the ovejas Lord, sin pastor. they're walking like sheep without muchos a no shepherd. se congregan. Many they don't congregate. Vienen y van, They come and go. vienen por un milagro They y se come for a van. miracle and they leave. Miran las redes sociales. They see social Se media. buscan una predicación, una buena predicación. They Diga look for conmigo, a una good buena preaching. Say it predicación with me, a good preaching de 15 segundos en of TikTok. 15 seconds in TikTok. A ver qué encuentran en See Facebook. what they can Y, find in Facebook. ahí a ver si And alimenta. right there, Yo I see ya I can estoy eat. bien ungido, And bien I'm so alimentado. anointed. I'm very Son fed. ovejas que andan como ovejas sin There are pastor. sheep that are sheep without Ovejas a shepherd. enfermas, There are perdidas. sheep that are sick, that are Ovejas lost. que están mal Sheep that are alimentadas not y que están not well fed, and they are desprotegidas. unprotected. Porque cuando viene el Because enemigo, when the enemy comes, cuando el lobo viene, when the wolf comes, no es Facebook it's not Facebook, el que te cubre. the one that covers No es you. TikTok, o sea, It's usted no not agarra, TikTok, no traigo meaning mi teléfono. You don't grab, Pero la hermana está viendo TikTok. No but the sé. sisters looking TikTok. Usted cuando viene el When, enemigo, when the enemy comes, no agarra y en el nombre de you TikTok. don't grab and say Usted in no the name agarra of y en el TikTok. nombre de You don't Facebook. say in the name of Y aquí Facebook. está Facebook And que me Facebook cubre. is No. here that covers me. El No. pastor es el que The cuida las pastor is the one that ovejas. takes care of the El sheep. pastor es el que vela por las The pastor is ovejas. the one that El pastor es el que takes sana care las of the ovejas. sheep. The Por pastor is eso the él one that estaba heals the tan sheep. conmovido, That's why he was so porque moved, aunque recibieron because el milagro even de though la they sanidad, received the miracle of healing, estaban como they ovejas que no were tenían like pastor. sheep that had no Y shepherd. entonces, cuando usted puede venir a la iglesia, You can come to church, pero cuando no se sienta but when you don't sit y down no se recuesta and you don't y sit tiene la down confianza and y lean dice, and no, have the es que trust, aquí and you say, yo busco aquí. I look Y yo, in es here. decir, el enemigo
no va a tener piedad. Meaning the enemy Cuando is usted not piensa que gonna por verse una feel sorry for when predicación, you feel like un when you see mensaje, preaching a el message, profeta de no sé the dónde, prophet from I don't que know habla where, cualquier cantidad that de he barbaridades. speaks so many bad things. Y hay gente que dice, póngame atención en esto. And there's people that say, pay attention to this. Porque hay gente que anda de iglesia en Because there's iglesia people that's going to brincando church, de aquí para allá. church, jumping from here to there. y nunca echa raíces en And un they lugar. never make roots in a Porque place. dice, es que no, Because yo, they said, no, yo no necesito que I me don't enseñen. have the need to be Yo no teach. necesito que oren I por don't mí. need anybody Yo to vengo pray nada for me. más. I only come. Viene y juzga la They palabra. come and they judge Viene y the juzga word. la They come enseñanza. and they judge the teaching. Y otros dicen, no, And es que another yo one recibí al said, Señor no, that I received allá en mi God país. right there in my Allá country. en mi Right rancho there yo in my recibí la town, that's where palabra. I received the word. Y yo tengo mi pastor and I have my allá. pastor over Fue mi there. pastor. He's my Y él me llevó a pastor, Cristo. And he took me to Christ. Y él me llevó a And las he aguas. took me to the Y él me waters, bautizó. and he baptized Hasta que me me puse morado. Fue until de I los turned buenos purple. bautizos. That was some Y of él the es good mi baptisms. pastor. And he's my pastor. Y entonces yo vengo y yo no escucho a and then, nadie. I come and I don't Y listen to y nobody. juzgo la And palabra. I judge the word. Y no me gusta lo que hablan. Porque And yo I yo don't like what they pregunto. speak, and I ask. Y cuando tienes And necesidad, when you have the need, ¿dónde está ese pastor? No where quiero is that decir que pastor? no sea pastor. It doesn't mean that he's not Pero a ese pastor. pastor fue el que Dios usó But that pastor is the one allá that God en el used país over donde tú there estabas. and the place where Pero you hoy were. no estás en But México. today you are not Hoy in no estás en El Mexico. Salvador. Today Hoy you no are estás not en in El Salvador. You're not in Guatemala. Hoy Guatemala. estás en Today Sacramento. You are in Sacramento. Y allá en And Guatemala, right there in tu Guatemala, pastor no your pastor ve doesn't see de lo que andas enfermo. of what you're sick. Tú le dices You pastor y tell le him, hablas pastor, and you call him pastor. and you say, Y usted es mi pastor, pastor, and you ore are por my mí. pastor, Le voy a pray mandar for una me. ofrenda I'm cuando gonna send you quieres. an offering Le voy whenever a you mandar una want. ofrenda. Pero el I'm gonna send pastor you an no offering. ve lo que andas But the haciendo. pastor doesn't see what El you're pastor, doing. tu pastor allá Your a pastor over there, 1000 kilómetros de a distancia, 1,000 of kilometers no far ve away, tus he enfermedades doesn't see your espirituales. spiritual ¿Cómo te sicknesses. puede pastorear? How can he pastor you? ¿Nos damos cuenta? Can we see Entonces that? vemos que muchas veces la iglesia We see that many times va y the viene, church comes creyentes and van y goes, vienen, believers come pero and go, no se but they recuestan don't sobre la lean hierba over the para grass dejarse to pastorear be por el able to Señor. allow Amén. them to be El shepherded by the Salmo Lord. 107, verso 9 dice, Psalms 107 verse 9 says, porque sacia al alma menesterosa. for he satisfied the thirsty. ¿Qué es un alma menesterosa? What is a hungry Es soul? es un alma que está en el grado máximo de la It's a soul necesidad. that is in the great level of need. Él es el que sacia el alma He's menesterosa the one that satisfies y llena the de hungry bien soul, el and alma he fills hambrienta. of good the hungry soul. ¿Por qué Jesús tenía compasión de ellos? Why Jesus was compassionate Porque of aunque them. tenían el milagro, Because even though they had the ellos miracle, estaban muy they hambrientos. were very hungry. Su alma necesitaba ser Their sanada. souls needed to be healed. Eso es lo que hace That's what un pastor. a pastor does. Eso es lo que hace That's what una persona que está al a pendiente person that is always de lo que looking necesitas at what is it para that you poder need saciar to tu be alma. able to satisfy your soul. La gente le dijo, hagan los que se recuesten en grupos He de told them, 50 en make 50. them to get together in groups of 50 Esto no fue by una idea 50. de Pedro o de It Juan o wasn't de an idea Santiago, of Peter, John, of James. ni tampoco fue una idea de la Neither gente. was it idea of the people. Fue algo que Jesús les dijo. It was something that Jesus Hagan los told que them. se recuesten en Make grupos them pequeños. to sit down in small groups. Y aquí es donde Dios me habló. And right here is where God Y Dios me spoke dijo, to me. Carlos, la pandemia ya pasó. And God told me, Carlos, the pandemic Cuando already la pandemia passed. estaba, When nadie the se podía pandemic was there, reunir. nobody can get together. Todas las reuniones All the en los hogares, reunions en las in the homes, casas, in the houses, todas pararon. they all got Unos stopped. dejaron de ir por temor, Some stopped going because of fear. y otros discípulos and dejaron de other disciples atenderlas stopped to taking care por of them problemas y by situaciones. problems and situations. Pero la pandemia ya pasó. But the pandemic already passed. Y el problema que nosotros tenemos and the problem that we have es que nosotros dejamos las reuniones en las is casas. that we stop doing Los the grupos reunions in the pequeños. houses, the small Y lo que Dios groups. me dijo And what God told Es me que tenemos que comenzar is that we nuevamente have to start y again. que todos And everyone, tenemos que estar en esos we grupos have pequeños to be in those de small 50 en groups of 50. 50 by 50. Es decir, estos son los
las reuniones en Meaning los these are hogares the reunions in the homes, o reuniones en los or trabajos reunions in the jobs, o en las escuelas or in schools, o en el parque, or in the park. en todo lugar donde se puedan reunir In every place they can para poder enseñar. get together to teach. Porque cuando Jesús estaba en una gran multitud y Because él when estaba Jesus was in a great predicando multitude and he y was estaba preaching and he enseñando was y teaching, enseñaba a and toda he la would multitud, teach the whole multitude, pero no podía estar cerca de but he ellos. couldn't be Él close estaba to them. cerca de sus He was discípulos close to his y los disciples, enseñaba, and he will teach los them, ministraba he will y minister los them, alimentaba. and he will feed them. Pero entonces les dijo, But then vayan he said, ustedes y Go aliméntenlos. you guys and feed them. Cuando los discípulos When the formaron los grupos, disciples- primero le dijo, First he recuéstense. said, Es sit decir, them down. tengan paz, tengan Meaning, confianza. have trust, have Y peace. entonces formaron los And grupos. they formed the groups. Y entonces los And then discípulos the disciples, ahí los right alimentaron. there, they will Ahí feed se them. dieron cuenta Right there, they noticed que había unos que necesitaban that más there were some alimento, that needed more food unos than más others. gorditos, Some were otros más were flaquitos, chubby, other ones pero were todos skinnier, comieron but hasta they que se all ate saciaron. until they were Entonces, satisfied. como estaban cerca, So because they were close, ellos podían no, yo veo que no, hombre, no te dé they pena. said, no, well, don't be ashamed. ¿No se ha dado cuenta que las mujeres You siempre les da haven't pena noticed comer that en público? girl always No sé are por qué. shy to eat in public. I don't know why. Cuando yo conocí a Noemí When vendía I met hamburguesas. Noemi, I will sell Unas hamburguesas de este hamburgers. tamaño, Hamburgers of literalmente. this size, literally. Y entonces la invité ahí y le So di una I invite hamburguesa. her and I La gave her a conquisté con hamburger. una hamburguesa. I, Que siéntate. I told her Le to sit down. preparé la mejor hamburguesa. Le prepared to her puse the best doble, hamburger. triple de todo. Yo quería I put impresionarla double, con mi triple of hamburguesa. everything. I wanted to impress her with my hamburger. Y le dije, ten, ahí está. And I told her, here it is. ¿Creen que se la comió o no se Do la you think comió? she ate it? She not eat Le it. agarraba pedacitos. She will grab ¿Ha visto mujeres little que pieces? a pedacitos? Have you seen those women Que la that hamburguesa smell era with tan little grande pieces? que And the hamburger yo was sé que era so lo que big pasaba. A ella le daba that pena I knew what was abrir la boca y morder la Shy to hamburguesa. open her whole mouth Porque and eran las bite the primeras hamburger. veces que Because it was the o sea, que first salía con times ella. that I was going out with her. Y entonces no comía. So she would Comía eat. de poquito nada would más. eat Y dije, and little esta pieces. es la buena. And Dije, I said, esta "She's me va a the salir good one. barato. Aquí She's, no. she's gonna be very Y cheap." entonces empecé a salir And con then I ella, me la started hice going novia, out with her. She became my girlfriend. la llevé al cine. I took her to the theater. Después de que salimos, y entonces le dije, And after we came y out, yo and así I porque said, ya sabía que comía de poquito. and after I knew Y she entonces would fuimos eat ahí, little. ahí entramos al cine y le We dije, went to the theaters and I pide said, lo que quieras. ask for whatever Y you saqué mi want. cartera. I took out my wallet. Pide lo que quieras. And I said, ask whatever you Va a want. agarrar. Y I pidió bagged it. palomitas, She asked for popcorn. pidió dulces, She asked for pidió candy. She chocolates, asked for agarró chocolates. She refresco, got soda. agarró de todo. She got everything. Yo le dije, wow, vamos a And I said, sí, wow. sí nos alcanza. Dijo, Yeah, no, I esto es have lo mío. enough. Dijo, No, she said, ok. this is mine. Y yo estaba esperando a ver qué And dejaba. I was No dejó waiting nada. to see if she was gonna leave something. No, she didn't leave Porque anything. cuando la invité a las hamburguesas, Because el when I reflector invited le to daba the encima. hamburgers, the reflector Cuando was estaba on en top el of her. cine, estaba en When lo she oscuro, was no se in the veía y estaba theater, come y come. It was dark, she was eating and eating. Después terminó After she finished, y entonces otra vez saqué mi and then again I cartera. took out my wallet. Dije, muñeca, And I said, my doll, te invito a comer. I invite you to eat. Y yo pensé que me iba a decir, And I thought no she was gonna gracias, ya say, estoy no, llena. thank you, I'm full. Me dijo, sí, vamos. She said, okay, let's go. Oh, ok. Y ya And I entonces said, empecé okay. a contar. Then I started to count. Dije, sí, vamos, le And I dije. said, okay, let's go. Y entonces llegamos, ahí enfrente estaban unas And right hamburguesas, there in unas front of us, pizzas. There were some pizzas. Y entonces le dije, pide tú And pide, I le said, dije. you ask Yo for quería, whatever you want. ya sabe, impresionarla y quedar You bien. know, I Tú wanted to pide. impress her, and I said, Y ask. entonces dijo, me da una pizza grande. And she said, give me a large Dijo, ¿de qué pizza. tamaño es? What Muéstramela. size is it? Show it to Mediana. me. No, la grande, Medium. dijo. No, 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 give Y me ya the la pidió bigger de one. los ingredientes. And then she added Y entonces iba a ingredients. pagar, yo dije, sí, And con when I was esa nos about to alcanza. pay, I said, Dijo, "This no, is esa enough." es para mí. She said, Dijo, no, that is for me. ok, pedí la mía. And Y then I have to entonces, ask for mine. yo la verdad, esa And cita, truly, that date, yo estaba así mirando. I was just like that, Yo looking at her. estaba mirándola y And I estaba was looking at cautivado. her, and I was Yo captivated. la veía y la I would veía. see her and see her. La veía con unos ojos. And I would see her with such eyes. Estaba tan I impresionado. was so impressed. Pero ¿sabe de qué estaba impresionado? But you know what I was impressed? De que se comió toda la That pizza. she ate the whole pizza. Y todavía le dijo, lléneme el repaso And de then she refresco era said de este again, tamaño. fill up my Le cup dijo, of ¿me lo soda. puede volver a llenar, Can you por refill favor? it again, please?
Se lo comió todo. She ate it Comió all. hasta que se She llenó. ate until she was satisfied. Cuando estamos en los grupos When we are pequeños, in the small I'm sorry, groups- mi amor. I'm sorry. Cuando estamos en los grupos, When we- aquí el pastor predica. Right here, the pastor preaches. Y entonces el pastor predica y por ahí algunos And están then the pastor durmiendo. preaches and some of them Algunos they're no lo sleeping. captan. Some of you don't Algunos no see it. entendieron. Some of them they don't Y están a understand. lo lejos. And they Pero were cuando far están en away. los But grupos when they're in the pequeños, small groups, entonces el discípulo then the disciple les da el alimento gives them the food y les da hasta que se and asegura they give them until he que han makes sure comido todo lo que that necesitan, they ate everything que they se han needed, saciado. that for them to be ¿Sabes que satisfied. Jesús le dijo a los You know discípulos that Jesus después told de the eso? disciples after that, Las multitudes seguían the a Jesús. multitudes will follow Jesus. Y Jesús le dijo, And Jesus will ¿saben say, por qué me están you siguiendo? know why they're following me? Y entonces ya sabe, ahí empezó la teología, And you know y the empezó theology ahí. started Los and discípulos the dijo, no, disciples no, started no. to say, no. Le dijo, me están siguiendo They porque are les di following pan because I y gave se them saciaron, bread por and eso me they están got siguiendo. satisfied. That's why they're Ahora ya following no me. van y vienen. Now they don't come Ahora and las go. multitudes están Now the creciendo, multitudes cada are vez son growing. más, Every time it's porque more. comieron hasta que se Because they ate saciaron. until they were ¿Por qué? satisfied. Porque en los Why? grupos pequeños Because in small groups, podemos recibir la we can enseñanza, receive the teaching, el alimento the espiritual, spiritual food, recibimos la we oración, receive the prayer, recibimos la we receive the administración, ministration, y si hay and if there necesidades, is a need, si hay problemas if en la there are familia, problems in the hay family, peticiones de oración, there is petition and ahí prayer, en los grupos right pequeños there in the small es que groups se puede orar. is where we can Es pray. imposible orar It's hoy por las impossible necesidades. to Yo sé pray que today. hay necesidades en todos los hogares. I know Levante that su mano there is need in every si hay home. si Raise usted your tiene hand alguna if you necesidad. have Yo some levanto, type mire, of yo need. levanto así. Yo tengo Look, mucha I necesidad. raise like this. I have so much ¿Usted cree need. que el pastor puede Do you orar think that hoy the por pastor can todas las pray today necesidades? with all the needs? Es imposible. It's impossible. Pero cuando va a los But grupos when the small pequeños, groups estoy pasando por esta start, necesidad. I'm going through this need. Mis hijos, tengo este My problema children, con I have mis this hijos. problem with my Y children. entonces ahí And then right there, oramos por las we pray for the necesidades needs, y el Señor provee and el the Lord alimento provides the food que se necesita that it's needed para que el alma for sea the soul saciada, can be satisfied. para que el hambre espiritual, For como the lo dice en el spiritual Salmo, hunger, as the Él Psalm quita says, toda He necesidad. takes away Él all sana need. todas He nuestras heals enfermedades, all of our sicknesses. pero no lo hizo But he did not Jesús do desde el it púlpito, from the pulpit. sino Jesús le dijo, But Jesus told les them, ordenó. ¿Qué He hizo? commanded Les ordenó a los them. He discípulos, commanded to the vayan disciples, y organicen. go and organize. Díganles que se Tell recuesten them to sit y down pónganlos por grupos. and put them by Entonces groups. tenemos So que we have reanudar to las renew reuniones the en los reunions hogares. in the homes. Sí o sí. Yes or yes. Todos tenemos que Everyone, estar we all have en una to be reunión. in a reunion. Hay discípulos que There's ya están disciples preparados that are ready, y que han recibido el alimento and they have espiritual received the y que spiritual han sido, food, que han sido sanados and they have y been que están healed, listos para dar el alimento a and they are ready otros. to give the food to Pero others. todos, diga But conmigo everyone, todos, say it with me, esto no everyone, es opción. This is not an Todos option. necesitan en la Everyone iglesia in the church estar need en una to reunión be in pequeña. a small Estas son reunion. reuniones en These los are hogares. reunions in the houses. Entonces, ¿qué es lo que los discípulos, cuál es el alimento que los discípulos le dieron? What's the food that the a esos disciples grupos? give to those group? Le dieron el pan que recibieron de He las manos gave de them the Jesús. bread that they received Es from the decir, hands of mire Jesus. esto, por Meaning, favor. see this, please. Jesús hizo la Jesus multiplicación, make the multiplication. ellos recibieron el alimento, They diga received conmigo, the food. Say it recibieron. with me. They Dígalo received. fuerte, Say it recibieron. loud. They Otra vez, received. recibieron. Say it loud. They Otra vez, received. los discípulos Again, the disciples recibieron received primero first el alimento. the food. Después, ese alimento Later, that food, fueron y lo they repartieron went and a todos. give it to Es everyone. decir, que el Meaning, alimento que se debe de the dar food that needs to be given en esas reuniones in en los those hogares reunions in the es lo que houses se recibe is what is being de tu received pastor. from your pastor. No enseñanzas raras. Not weird Y es que Dios me teachings, habló en and un it's that sueño God spoke to me y in me a dio un dream, estudio. and he gave me a No, study. no, 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 no. El milagro vino The miracle y came, la gente fue saciada. and the people were Y, satisfied, y todas sus necesidades and fueron all their saciadas needs were cuando, satisfied. cuando
recibieron when they received lo que venía de las what manos del came pastor. from the hands of the Entonces, pastor. las enseñanzas So que the se deben de dar en teachings los that grupos have to be given pequeños in the small groups deben de ser las mismas has to be the enseñanzas same que teachings como discípulo ha that as recibido. disciple you have ¿Me están received. siguiendo? Are you following me? Nadie puede No ministrar one can si minister no es if ministrado. he is not No ministered puedes before. dar lo que no You tienes. cannot give what you don't have. Hay muchos que quieren There's dar, many that want to give, muchos que quieren many enseñar, that want to teach, pero no se sientan a but they don't aprender, sit down to learn. no se sientan a They ser don't sit down discípulos, to be disciples. no terminan su They discipulado. don't finish their ¿Cómo discipleship. puedes dar algo How que no can you tienes? give something that you don't Imagínate have? los discípulos, Imagine the disciples, qué alimento le iban a what dar kind of al food they were grupo going to give to the group si no reciben if they don't de receive las manos de from the Jesús. hands of ¿Me Jesus. estás siguiendo? You're following me? Entonces muchas veces queremos, So hay many gente que times, quiere servir, there's many yo quiero people servir, that wants to serve. yo I quiero want to serve. servir en tal, I want to pero serve, no vienes a las but reuniones, you ¿cómo don't vas come a to the servir? reunions. How Hay can gente you que serve? dice, yo quiero orar, quiero, There's people that say, I want to pray, pero no vienes a las but you don't reuniones, come to the no reunions. estás en un You're discipulado, not in a discipleship. no recibes la You don't enseñanza, receive the no te teaching. dejas You're pastorear, not allowed siempre, yourself tú to siempre be estás bien de shepherd. todo, You a are ti always nunca good te pasa of nada, everything. Nothing tú vives en happens la to you. gloria toda, no sé, You yo live creo in the glory all the que time. a lo mejor me voy a sentar I con don't know. esos I think I'm hermanos, going to go sit down with porque yo those sí tengo brothers because problemas, I do have a mí problems. sí me pasa, y ellos siempre están en Things la happen gloria, to me and they're always in glory. nunca les pasa nada, Nothing es happens porque to them. no se It's dejan because they pastorear, don't allow themselves no to be se shepherded. They recuestan don't sit down para poder recibir to el be able to alimento. receive the food. Entonces el alimento que se da So the food that is es el alimento que recibes. given is the food that we Por eso receive. el apóstol Pablo That's dice, why da Apostle de Paul says, gracia. give- ¿Cómo le dijo? Da de gracia give of grace lo que de gracia what you recibiste. have received from grace. Y por último, les And ordenó last, he ordered them que se aseguraran que todos estaban to make saciados sure that everyone was y que satisfied recogieran lo que había sobrado de los and to pick panes. up what was left over from the bread. Recogieron 12 cestas They picked up de 12 todo lo que había sobrado. Fue algo baskets of sobrenatural. everything that was left over. It was something Alimentaron a supernatural. 20,000 They personas fed 20,000 people y todavía les sobró. and they still have leftovers. El milagro de la multiplicación The miracle of the multiplication y de la provisión and sobrenatural. the supernatural ¿Cuántos provision. oran por provisión? How many pray for provision? Levante su mano, le pregunto, Raise ¿cuántos your hand. oran por la How provisión many de Dios? pray for provision ¿Cuántos of God? oran por la How provisión many sobrenatural pray de for the Dios? supernatural provision ¿Cuántos of quieren God? comer hasta How ser many saciados? want to eat Que until no te you're falte el pan, satisfied, que no te that falte you para don't la have renta. need of ¿Cuántos bread, quieren you don't ser have saciados? enough for your Póngame atención rent. en esto. Eso fue, por Pay eso tenía attention to Jesús this. compasión. That's why Jesus had compassion. Este milagro vino This miracle came hasta que ellos se until recostaron they sit down y hasta que formaron parte de esos grupos, and when they became hasta part of que those hubo groups, until organización, there was organization. entonces vino la That's when the multiplicación multiplication y vino came la provisión and the sobrenatural. supernatural provision Hay came. muchos que vienen a la There are many iglesia, that come to pero church, nunca salen de la but necesidad. they never get out of the need. Hay muchos que vienen a There's la many iglesia, that come to church, pero siempre tienen but they're necesidad always y have siempre tienen they problemas. need and they always have ¿Qué es lo que problems. necesitamos What como is it iglesia? that we need as a church? Lo que Jesús estaba haciendo What Jesus was doing era enseñando a sus is discípulos teaching his disciples a poder to alimentar be las able to multitudes. feed the multitudes. Y el milagro And the miracle de poder alimentar a of being una able to multitud feed a multitude viene en la comes organización. in Diga the conmigo, en la organización. Say it with me, Y organization. si somos And desorganizados, if we are disorganized, nunca va a haber there's crecimiento, never going to be a growth. nunca va a haber There's never multiplicación going to be a y multiplication. nunca va a haber provisión And there's never gonna sobrenatural. be supernatural Estas cosas provision. vinieron These things cuando came todos hicieron lo when que they Jesús all les dijo did que tenían what que hacer. Jesus told them to do. Entonces, en conclusión, In conclusion, encontramos los siguientes principios para we la can find multiplicación the following y la provisión sobrenatural de principles Dios. for the growth and the multiplication of God. Primero es la responsabilidad. First Diga is conmigo responsibility. responsabilidad. First, responsibility. ¿Quiénes tenían que ser Who responsables? had to be responsible? Los discípulos The tenían que ser disciples responsables. need to be responsible. Necesitamos que los discípulos We need for the sean disciples responsables. can be Ser responsible. discípulo Being no es disciples sentarte is not to sit a down, escuchar to listen una y otra vez las one and enseñanzas. again the teachings. Ser To discípulo be a es disciple
tomar is to take responsabilidad responsibility para trabajar to work en lo que se te dice in what que se tiene que it's trabajar. told you that it's Y needed lo to be que los worked on. discípulos And what the necesitan disciples hacer need ahora to do now es is activarse to activate para poder volver a abrir to las be- reuniones to de amistad. open again houses No of una friendship, reunión y not dos. one or two reunions. Tenemos que abrir We have to muchas open reuniones de many amistad reunions of friendship o reuniones en un café tal vez, or reunions maybe in a coffee pero es place. ahí But donde, it's donde right se va a there estar cuidando where we're going to be taking care of y orando por las and personas. praying for the people. ¿Quiénes los van a hacer? Los Who is discípulos gonna lo do van a it? The hacer. disciples are going to do it. Número 2, Number 2, se necesita compromiso. it needs commitment. ¿El compromiso de quién? The commitment De of todo el who? pueblo. Of all the people. Los discípulos tienen que ser The disciples responsables. need to be responsible. El pueblo tiene que tener The compromiso people needs to have commitment para poder ser to alimentado. be able to be fed. Si usted no tiene compromiso If you don't have the y commitment hace el compromiso and you don't make the de commitment estar en una reunión de hogar, being in a reunion en of esa a reunión house, pequeña in that small reunion, que es entre semana, which is during the week. esto no quiere decir que vamos a dejar las reuniones de los This sábados. doesn't mean we're gonna leave o que the, no va a haber oración the los reunions on miércoles. Saturdays. We're not gonna have prayer on Wednesdays. Pero tenemos que comenzar las Well, we reuniones have to start the reunions porque es ahí donde Dios envía because that's where bendición. God sends blessing. Pero todos necesitan estar en But una reunión. everyone needs to be in a Lo que reunion. vamos a hacer antes de que salgan, What we're gonna do es que ahí before atrás, you leave, Juan, it's back there. van a tener unas hojas y unas We're plumas gonna have, they're gonna have some papers para que and todos se pens, anoten so su nombre everyone can put their names y anoten down, su teléfono, and they can todos, put their phone number. Everyone, para que los discípulos puedan organizar for the disciples can organize, y usted pueda estar en un grupo and you pequeño. can be in a small No lo group. queremos hacer atravesar todo el estado para We que don't vaya. want you to go Entonces through ese all grupo the state to pequeño go. va a estar cerca de su That casa small group is going to be close to your house, para que pueda asistir y no tenga so you can go problemas. and you don't have problems O tal going. vez ese grupo pequeño Or se maybe that abre small group it en opens su propia casa. in your own house. ¿Cuántos están dispuestos a abrir su How casa many para are un willing grupo to open pequeño? your houses Déjeme for ver a su small mano. group? Let me see your hands. Vea su mano porque ahora lo ve See el your Padre, hand el Hijo, el because today Espíritu the Santo, los Father ángeles y and the toda Holy la Spirit iglesia. and the whole church is looking Levante at you. su mano Raise porque your ahí hand, ahí van a tomar nota. because right there they're gonna write your name down. Los que están dispuestos a abrir su casa Those that are willing to open your house, van a poner su you're nombre, gonna put your name, su teléfono, your todos, phone number, todos, everyone. todos tienen que formar parte You have to de un grupo be pequeño en part las of a casas. small group in the houses. Pero le va a poner ahí su You're nombre, gonna write your su name teléfono, down, your phone number, y si usted and if you quiere abrir su casa want para to ese open grupo, your house ponga for ahí, that group, yo abro mi write- casa, write down, I para open my saber house, dónde se van a to colocar know estratégicamente where esas strategically casas those houses are en, going to be en toda la ciudad placed in all the city y en las diferentes and in the ciudades, different Woodland, cities, Woodland, ¿cómo se llama? Davis y todas las demás Davis, ciudades, and all the rest of the cities. y vamos a tener grupos And we're gonna pequeños have small para que groups puedan asistir entre where semana. everyone can go Pero during por the week. favor, But anote ahí, please yo abro mi write casa. down right there, say, I Ahora, open my si house. usted quiere Now, if you want que la bendición venga a su casa, for the abra su blessing to casa. come to your house, ¿Por open qué? your house. Why? Porque Saqueo abrió su casa. Because Zacchaeus opened his Abrió house. para que Jesús viniera con todos sus So discípulos. Jesus can come with all of Para his que vinieran a disciples, comer, no so they crea que can va a come ser, to no, eat. no se espante ni se Don't emocione. get scared, No, don't get no va a ser happy. una reunión social It's de not going to be comida. a social reunion Pero of food. abrió su casa But he opened y his Jesús house, dijo, and hoy Jesus said, ha llegado la "Today, salvación a este salvation hogar. has come to Dijo, this hoy house." He said, yo vine "Today y la I salvación came ha and llegado. salvation Cuando is usted abre here." su casa, When you open hay your house, hay bendición en los grupos there pequeños. is blessing in the small Pero groups. quien abre su But who casa, opens their esa house, casa that se house llena de una is bendición full of a doble, blessing, doblemente of a bendecido. double Entonces, blessing. abra su casa, So open your house, porque necesitamos because comenzar con we esas, need to start- comenzar, we need to porque start, esto se va a convertir en because this is en gonna toda turn una red into a whole de net discipulado of discipleship y de reuniones en las and casas. reunions in the houses. También los hermanos que están en otras Also, ciudades, the brothers en, that are in another en Los place, Ángeles, and in en la LA, Ciudad de México, en Hidalgo, y que están Hidalgo, conectados y and están they en are el connected discipulado, and they are in the van a abrir también esas They are also reuniones gonna open those y también van a reunions, llevar and they're la misma also are going enseñanza. to take the same Y teaching. nadie puede abrir reuniones No one y can open enseñar a lo que quiere, reunion ya lo and teach whatever entendemos. they want. We understand that.
Entonces es responsabilidad de los So, a discípulos, responsibility of compromiso de todo el pueblo. commitment of the ¿Cuántos quieren all comprometerse people? con el How Señor? many No con want el to make a pastor, con el commitment? Not Señor. with the pastor, with the Uy, Lord. nomás vi las manos de 2, Oh, I 3. only ¿Y usted saw no 2, quiere 3 hands. bendición? And you don't want a blessing? ¿Usted no quiere provisión You sobrenatural? don't want supernatural Ok. provision? Y Okay. entonces, siguiente paso Next step, es orden, planificación Order, y organización. planification and organization. No podemos hacer solamente así We las cannot cosas. do things just Tiene like que haber that. orden, There has to be haga a sus order. anotaciones, Write this down. planificación Planification y organización. and organization. ¿Qué quiere decir esto? What ¿Qué es does lo que this vamos mean? a hacer? What is what that we're going to do? ¿Y quién es el que lo va a And hacer? who is going to do Vamos it? a organizar todo We are going to esto. organize all of this. Y lo siguiente es And the distribución next de is alimento. distribution of food. Debemos asegurarnos We have to make sure de que todos están recibiendo la that enseñanza. everyone is receiving the teaching. Todos los discípulos que all están the listos disciples that are ready y los que están tomando el discipulado and the ahora. ones that are taking discipleship Y hay now. varios hermanos de aquí de Sacramento And que there's different brothers están here in tomando el Sacramento discipulado, that are otros taking the dejaron y discipleship, abandonaron, no sé another por ones qué. left it, and I don't know why. Pero los que, y esto es para que reanuden su And this is so you discipulado, can renew your que discipleship están tomando, that you are taking. pero los que ya están avanzados en el But the ones discipulado that are advanced in the discipleship, van a ayudar en esas casas they're going to help in those houses de amistad, of friendship, esos grupos those pequeños, small groups, para conjuntamente con los discípulos que that ya están together with the listos disciples that are para ready orar, to pray, para compartir la palabra de to Dios, share the word of para God, cuidar a las to personas take care of the y people, ser responsable de and lo they que can be Dios nos ha dado. responsible Amén. of what God has Lo given más us. Amen. importante The es most responsabilidad. important Diga is conmigo responsibility. responsabilidad. Say it with me, responsibility. En esos grupos pequeños In those small groups, tenemos que aprender a ser we have responsables to learn de how lo to que be Dios nos ha responsible dado. on what God has given No se us. trata solamente de hacer It's una not reunión y just ya. about to make a reunion and Se that's trata de it. cuidar las It's about personas. to take care of the people. Jesús, Jesus, para ganar el mundo To entero, win the whole world. no discipuló al He mundo did entero. not disciple the whole Había world. multitudes que lo There were seguían, miles de multitudes, personas lo thousands of seguían, people por were todos following lados. him everywhere. Pero él solamente But he discipuló only a 12 discipleship personas, 12 nada más a people, 12. Only 12. Y esos 12, And esos those 12 12 discípulos fueron disciples enviados were sent para ganar más to almas win more y souls para ser discípulos. and to make disciples. Entonces, no van a ser reuniones de 100, So 200, it's not going to be 300 reunions of personas. 100, 200, 300 people. Van a ser reuniones They're going to pequeñas. be small En reunions. Alan, pastor de jóvenes, y los líderes que están ahí en los And the jóvenes, leaders that are right there in the youth. aunque tienen su reunión de Even jóvenes, though you have your espero que youth estén tomando reunion, I nota, hope you're writing this down and taking porque también notes. van a ser grupos Because pequeños you're also going to make small groups con los líderes de jóvenes with que the están ahí. leadership of the youth that are right there. Y no van a tener por ahora reuniones en sus And casas. for now, you're not going to have reunions in your Pero, houses. pero esos grupos But pequeños, those ese small líder groups, that leader va a ser responsable de is la gonna vida be espiritual responsible of the de spiritual life esas personas, of those people, de esas jovencitas of o de those esos young jóvenes. girls, of those young men. 3 o 4 3 or personas 4 people, jóvenes young que estén people preocupados por that ellos, can be orando por taking ellos. care of Esto es them, lo que praying hace un for them. pastor. This is what a pastor Esto es lo does. que hace un líder, This lo is que what a tiene que leader hacer un does, líder. what a leader is Jesús le dijo, supposed to do. ustedes Jesus aliméntenlos, told them, "You feed ustedes them. proporcionenle lo que You necesitan, give of what is it that ustedes they need. denles hasta que estén You give them saciados. until they are satisfied." Entonces, en esos grupos So in pequeños those small groups, tenemos que tener we responsabilidad. need to have responsibility. Bueno, aquí estamos todos, no. Of saying, well, here we are, Ahí, everybody. No. ¿quién está Right there, responsable who is de estos 3 responsible of jóvenes? these De three llamarlos cada young semana, people, cada calling them semana para la every week reunión, for the reunion, de orar con to ellos, pray with de them, tener un to have devocional. a devotional. Así es como crece un That's discípulo how a disciple y como grows crecen and how las reuniones. the Y así es reunions grow. donde el pueblo se va and that's where fortaleciendo. the people's gonna Hay gente get que dice, me voy de la iglesia strong. There's people that says, I'm going to porque ya leave tengo church muchos años, because I have so many recibo years. mucha I enseñanza receive so much teaching. y ya sé todas las and I enseñanzas already know all the y no teachings, crezco, and I don't no grow, avanzo, I don't sigo advance, aquí. I keep being Y yo here. te pregunto, And I asked ¿qué es you, lo que estás haciendo? what is it that you're doing? Porque no creces cuando Because recibes, you don't grow when sino you creces receive, cuando das. but you grow when you Entonces give. en esos grupos So in pequeños, those small groups, hoy es un mensaje today is a diferente, different message. porque es Dios
trayendo orden a la Because it's iglesia. God bringing order to the Entonces, church. después de que se formen esos grupos After we pequeños, form those small van a groups, estar dos discípulos two disciples are en going cada to be reunión. together in each reunion. Jesús dice la palabra que los envió The de word dos says en that dos. Jesus sent two Dos by son two. mejor que uno. Two are better than one. Va a haber dos discípulos There's y going to be two también disciples and also un discípulo en formación. and one disciple in Aquel que está formation. llevando su The discipulado. one that is Y taking the entonces ellos discipleship. y los que están ahí And the ones that are no van a there tener tantísima are gente not going to have so que much no puedan people atender. that they cannot take Y care of. muchos que ni siquiera pueden llamar, And many they que can't ni even siquiera call, saben los que tienen. or they don't even know what they Van a have. tener pocos, They're going to have 5, 4 small, 5, personas. 4 people. pero cuidarlos But take y care orar of them por ellos and pray for y them and alimentarlos. feed them. Y ahí es donde viene la And right there is where multiplicación. the No quiero multiplication extenderme comes. tanto, I don't want to extend pero sí too quiero much, dejar muy claro but I do esto, want to leave this very clearly. porque dice la palabra en Because Génesis the word capítulo says in 30 Genesis chapter 30 que había un pastor llamado that there Jacob was a pastor named que dice Jacob, que después de que alimentaba las that ovejas, it says that after he will feed las llevaba the a sheep, beber las aguas, he will take them to drink y of ahí the cuando waters. estaban bebiendo And las when aguas they were drinking from the y waters, las ovejas procreaban, and the sheep will ahí procreate, las ovejas right there se the multiplicaban sheep, de they una manera multiply in a sobrenatural, supernatural way, y las ovejas, su genética de and las the ovejas genetic cambiaba. of the sheep will change. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que donde hay vida That where y donde there's hay life, un alimento and when espiritual there is a y spiritual donde hay food, and when responsabilidad, there is responsibility, siempre va a haber there's crecimiento always going y to va a be haber growth and multiplicación. multiplication. Pero necesitamos But cuidar. Esas we need to reuniones take care of those reunions van a crecer are gonna grow, y van a crecer porque hay and they're gonna alimento grow because there's y food, porque la gente va a encontrar lo and que because necesita. people are gonna find what they Y esas need. personas van a And traer those a people otras are gonna bring personas other people, porque ahí hay because una respuesta de that's Dios. where there's an ¿Cuántos answer dicen of God. amén? How many can say amen? Pero no van, y cuando llegue a cierto número, And when they reach such a number, entonces, y se hayan formado discípulos and en they esas have formed reuniones de amistad, disciples in those reunions of llega un friendship, momento donde esa a reunión moment comes where se that convierte en un reunion discipulado turns into a discipleship, para que ellos mismos comiencen so otras reuniones, themselves can puedan bendecir a make otros, other reunions, they can puedan bless sanar a others, they otros can heal others, y también crezcan and y sean also they can bendecidos. grow and be Es decir, blessed. es un crecimiento Meaning que el it's a Señor trae growth that the de una Lord manera brings in a sobrenatural. supernatural Pero way. tiene que haber But there organización. needs to be organization. Nunca hubo There multiplicación y was never provisión en multiplication el and desorden. provision in the disorganization. Si queremos ver If we want to see multiplicación, multiplication, tenemos que tomar we have to responsabilidad have y responsibility compromiso. and commitment. Y por último, supervisión. And by a last Le dijo, supervision, miren, recojan todo lo que sobró. he said, look, pick up ¿Y everything that was cuánto es lo left. que sobró? And how much is it Es that was decir, left? que nada Meaning se that desperdiciara nothing is gonna y be que supieran misused, cuánto es lo que había and so they can know how después de much todo they el have milagro. after the whole miracle. Los discípulos tienen que The aprender disciples algo. need to learn something. Tienen que aprender a They rendir need cuentas to learn how to y a give entregar counts reportes. and to give reports. Si no rinden cuentas If you don't give counts y no entregan and you don't reportes, turn in your no son reports, discípulos. you are not Son disciples. personas que se están You sirviendo are a sí only mismas, people that are serving no a la obra del themselves, Señor. not to the work of the Lord. Jesús le dijo, Jesus vayan y said, cuenten qué es lo que Go quedó. ahead and count how much is it Los that is discípulos left. tienen que The aprender disciples need to a learn que sus reuniones that your reunions, tiene que haber there organización, needs to be organization, pero siempre tiene que haber but there always has un to reporte de lo que está be pasando a en esas report reuniones. of what is happening Si in quieres those que esa reunions. reunión If crezca you want that y reunion tú to quieres grow, crecer en el and you Señor want to grow in the Lord, y quieres que el Señor te and use, you want for the Lord tienes to que use aprender you, a rendir you need to reportes learn how to give y a reports trabajar bajo and to supervisión. work under supervision. En tiempos pasados había Past times there were líderes, entre leaders, comillas, vice just saying, que tenían reuniones that had reunions, y el pastor nunca sabía lo que ahí pasaba. and the pastor never knew what will happen Había there. problemas en las There were familias problems in the families. y cuando el pastor les preguntaba And qué when es lo the que está pastor will pasando, ask, what is it that is happening? no puedo decírtelo. I can tell you. No puedo porque I can es tell algo que you me confiaron, es algo because muy that's something personal. that they trusted on me. It's Y él something preguntó, very ¿quién es el personal. pastor? And then I said, ¿Quién who's fue el the que te pastor? envió? Who's the one that ¿Quién fue el sent que you? te enseñó? Who's the one that taught ¿De you? dónde tienes lo que has Where is aprendido?
is it that you have ¿De dónde what you recibiste learned? el Where did you alimento? receive your food Y dice, from? no, pero es que And he ahora, said, no, but ahora Dios me dio un now mensaje God personal. gave me a personal No. message. No. Los discípulos tienen que The dejar el disciples orgullo, need la to altivez leave a un lado, their pride on the side para que el pueblo sea for the bendecido y people para can que el be pueblo, blessed and for las the necesidades people- del pueblo the sean needs of the suplidas. people can be supplied. Aprendamos a rendir Let's reportes, learn how to give reports. aprendamos a Let's caminar learn how to walk en obediencia in y en obedience sujeción, and porque los milagros los subjection, hace because Dios. the miracles, God is Hay the una one gran that makes bendición them. que viene al pueblo y There's yo a lo great creo en el blessing nombre that- de Jesús. that it's coming for the people, and I believe it Hay, in the name of hay Jesus. provisión There sobrenatural is que viene. supernatural provision that it's Y coming. quiero decirle And I algo want to tell you something. y recíbalo en el nombre and de receive Jesús. it in the name of Jesus. Que en el momento que esas That casas in de the amistad moment that those comiencen, friendship en el houses momento start, que esas in the reuniones moment that y those que usted forme reunions parte and de that esa you reunión, póngame are part of atención, those reunions, pay va a dejar attention. de luchar You're gonna stop en sus fighting finanzas, in va a your dejar de luchar con finances. su You're familia, gonna start fighting porque with Dios your va a hacer family milagros, because God is gonna porque do miracles. usted Because you va a entrar en el orden de are Dios. gonna enter in the A Dios order no of le gusta God. el desorden. God doesn't El like crecimiento disorganized. The y growth la and the multiplicación y multiplication la provisión, and the provision primero first tiene que haber orden. has to be ¿De order. quién? From De who? todo el pueblo de Of Dios. the whole people Amén. of God. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many can say No amen? lo escuché muy convencido. I ¿Cuántos did dicen not hear amén? you convinced. How many can say amen? Pastor, Pastor, creo que eso es muy cansado. I think that is very tiring. Creo que eso es mucho I trabajo. think that is so much work. Sí, Yes. claro que sí. Of course it is. Pero usted puede cansarse But toda you su can vida get tired your whole life, dando su vida en un trabajo. giving your life in a job. Que el día que usted es viejo lo day corren when con that una you mano en get la cintura y old, no tiene nada. They fire you with a hand Puede in the trabajar hip toda and la you have vida nothing. You can work your whole Por life tratar de restaurar su on matrimonio. trying to restore your marriage. Estar tan ocupado con Being tantas citas so al busy doctor, with so many appointments with psicólogos, doctors, psychologists, trabajadores sociales. social Y workers. estoy ocupado con And tantas I am cosas y no busy tengo with so many tiempo. things I don't have El the pueblo time. tiene que aprender a The hacer people tiempo, needs to learn how to make porque primero Because es lo primero. first Diga is the conmigo, first. primero es Say lo it with me. primero First is the first, y lo más and the importante most important es el Señor. is the Lord. Ahí vamos a ver una provisión That's where we're sobrenatural. gonna see a Amén, denle un supernatural aplauso al provision. Señor. Give a big applause to the Lord. Este fue un mensaje diferente y This póngase de is a pie. different message, and let's stand up. Este fue un mensaje This is a message más de dirección more of direction, para que sepamos todo lo que so we tenemos que can hacer. all know what we need to do. Yo espero que ahí atrás ya estén las hojas, I Juan, hope that they can have the y las sheets plumas. back there and the No pens. una hoja, Not one no dos. paper or two. Necesitamos muchas hojas We need many papers. porque necesitamos que rápido puedan Because apuntar we sus need so they nombres. can write their names quickly. Los jóvenes The también. youth also. Los que sean jóvenes, póngale Those ahí that su are nombre y póngale jóvenes o Youth grupo de and jóvenes. put it right there that you're Amén. youth. Amen. Amén. Amen. Entonces, esta semana que viene So this upcoming vamos a week, organizar y en we're 15 gonna días organize, and in las reuniones en 15 los hogares days, van the a reunions comenzar. in the houses are Amén. gonna start. Amen. Woodland va a haber una reunión en Woodland, there's Woodland, going to be a reunion in va a haber una Woodland. reunión en Davis There's going to be a reunion y en in todos los Davis. lugares y ciudades And donde at the different tengamos que cities abrir, where we have to ahí open, vamos a tener una we reunión. are going to have a